Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Vamos a hablar en este día de el México prehispánico. Buenos días, Isa, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Listos para aprender muchas cosas el día de hoy. Claro. Y más que nada compartirle a nuestros alumnos y al público en general lo que son las culturas prehispánicas, ¿no? ¿Te acuerdas que íbamos a... Bueno, cuando empezó la pandemia, nos escondieron? ¿Esto a qué se debe? ¿O por qué te lo hago mención? Cuando hablamos del México prehispánico, hablamos de que surgen y desaparecen a la vez. No hay ningún vestigio de cómo desaparecieron ni cómo aparecieron. Se hace la creencia de que viene el hombre de parte del otro lado del mundo para llegar a América. ¿Es correcto? ¿No? Esa es la idea que tenemos hasta el momento. Pero vamos a enfocarnos más al México prehispánico. En el México prehispánico hablamos de tres horizontes en los cuales surgen estas culturas. Los tres horizontes es el horizonte preclásico, clásico y posclásico. Todos ellos se desarrollan en cierta parte del tiempo. Por ejemplo, el preclásico se desarrolla en el año 2500 al año 200 después de Cristo. El clásico va del año 200 al año 900 después de Cristo, y el posclásico que va del año 900 al 1500 después de Cristo. ¿Sale? Esa parte es muy importante porque nos marca la forma en la que vivía el México prehispánico, ¿no? En el horizonte, vamos a empezar a hablar ya de lo que es el horizonte preclásico. En el horizonte preclásico surgen las primeras civilizaciones. Aquí me llama mucho la atención porque se desarrollan manifestaciones culturales, artesanales, hacen un papel vegetal, que es el amate. El amate viene del náhuatl amatl, que es un significado, es un papel vegetal. También se desarrollaron calendarios, se desarrollan escrituras jeroglíficas, y algo muy importante, se desarrolla la astronomía. En esta parte del preclásico surgen varias civilizaciones. Una de ellas fueron los mayas. Surgen en el año 200 a.C. Se destacan por una estructura social social muy estricta, porque viene en una pirámide. Vamos a hablar más adelante de ellos. Un desarrollo científico y cultural. En esta parte me llama mucho la atención porque ellos comparten elementos con otras culturas. Tienen una organización política muy organizada. Hay una lengua, hay costumbres y hay una organización militar. En esa parte yo los admiro porque llevan una disciplina tremenda, ¿no crees? Sí. Esa parte de vamos a hacer las cosas, podemos hacerlas y sin tener las condiciones que hoy en la vida tenemos, ¿no? No tenían nada de tecnología, todo era conforme a la puesta y la salida del sol, el cambio de las estaciones. Eso para mí es un gran hallazgo, un gran conocimiento, porque sin tener nada que los documentara, ellos pudieron ser hacedores de ciencia, que combinaban con la religión, ¿no crees? Así es, y yo creo que todo esto, pues obviamente es la parte en la que no había distractores, en la que ellos tenían todo el tiempo para poder estar observando
Todo el conocimiento que ellos adquirieron fue gracias a esa observación, en la cual les dejaban muchas dudas, ¿por qué sale esto? De ahí vienen que empiezan ellos a tomar dioses. ¿Por qué? Porque para ellos era algo que no podían explicarse. ¿Por qué sucede la lluvia? ¿Por qué sucede el que se nos muere el sol y al otro día vuelve a renacer? Y yo creo que toda esta parte en la que ellos están observando es la que les permite el tener tanto conocimiento. Porque se dedicaban pues ahora sí que toda su vida a estar observando. Pero algo bien importante que es muy específico en todas las culturas, los que se dedicaban más a este desarrollo de conocimiento eran los sacerdotes o los gobernantes. Ajá, los sacerdotes y los gobernantes eran una parte muy importante en cualquiera de las culturas prehispánicas que abarcó México, o en las que abarcaron el territorio mexicano. Esa parte de los sacerdotes, los guerreros, los artesanos y los esclavos, cada uno tenía, en las culturas cada uno tenía un lugar. Específicamente los mayas, pues usaban una pirámide y la mayoría de las culturas se basaban en esto, porque los mayas fueron una de las primeras culturas que abarcaron desde los estados Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, Yucatán, y no nada más abarcaron esta parte de México, sino también se fueron a El Salvador, Guatemala y Belice y Honduras. Hasta allá llegó el territorio maya. Esa parte es fue muy bonito porque no se dedicaban a conquistar, sino a compartir. ¿Sale? En este horizonte surge la primera civilización en Mesoamérica. Esa civilización es la cultura olmeca. Si nosotros vemos qué son los olmecas, bueno, primeramente son habitantes del país de Hule. Ellos se desarrollaron alrededor de la zona del Golfo de México. Ellos tuvieron 3 centros ceremoniales: el San Lorenzo de Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes. Esos tres hallazgos, o esas 3 ciudades o centros ceremoniales fueron muy importantes para esta cultura. El otro horizonte, que fue el horizonte clásico, es en donde se pobló, fortalece o se florece los habitantes en el centro del país. Aquí tenemos a Teotihuacán, centros ceremoniales como Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán, Uxmal, Cabá, Chichén Itzá, Ixtlán, que viene siendo parte del centro y parte del sur. ¿Por qué? Porque en este horizonte surgen nuevas, pero no se han perdido las que surgieron al principio, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Isaac? Pues sí, es muy importante, para poder entender todo este crecimiento, todo esto que sucedió en nuestro México prehispánico. Es importante ubicar bien en el tiempo qué fue lo que pasó en cada uno, ¿no? Y bueno, así como tenemos las tres etapas, los 3 periodos, también tenemos 3 zonas para poder ubicar a nuestros ancestros. Tenemos Oasis América, tenemos Árido América y tenemos Mesoamérica. Eso lo podemos observar en el mapa, las 3 concentraciones que hay. Oasis América y Árido América se encuentran en el norte de nuestro país. Y se encuentra también pues al sur de lo que es Estados Unidos. Estas zonas obviamente son áridas y semiáridas, y pues la parte de Oasis América pues es más desierto. Entonces, lo cual les complicaba mucho la existencia. Sin embargo, ellos se dieron ahora sí que la maña, tuvieron la forma de poder salir adelante a pesar de tener estas situaciones climatológicas, lo mismo que en Árido América.
Ahora, algo bien importante, los grupos no se dan nada más porque sí. No. Los asentamientos no se dan nada más porque sí. Son grupos que venían caminando, son nómadas, que van buscando obviamente su alimento, van buscando en dónde poder descansar y demás, y formaban este tipo de asentamientos. Había lugares en los que les gustaba, ahí se quedaban, y por eso son muy pocas las culturas o muy pocos los pueblos o los grupos que podemos encontrar en esta parte norte. ¿Por qué? Porque las condiciones, como mencionaba, son adversas, no ayudan tanto. ¿En dónde florece realmente toda la cultura prehispánica? En Mesoamérica. En esta parte de Mesoamérica, ¿por qué? Porque tienen las condiciones para poder sobrevivir. Pero pues vámonos con Oasis América, que es la parte. Pero sí, cuéntame. Vamos a esta parte importante que dices de Mesoamérica, Oasis América y Aridoamérica, es conforme se fueron asentando los humanos o los seres humanos, ¿no? Que venían de ser nómadas. Algo importante que les ayudó a quedarse en un lugar, porque empezaron a descubrir ciertas técnicas para poder ellos cultivar su alimento. Esa es la agricultura. En ciertas culturas prehispánicas se desarrolló la cultura, se desarrolló la pesca, se desarrolló la caza, pero no dejaban de lado las organizaciones sociales o cómo estaban constituidas esa cultura. Como te lo mencionaba, en este periodo clásico, porque es donde surgen muchas culturas, hay un desarrollo social, político, religioso y pues del marco también legal. Ellos también tenían leyes, que eran unas leyes muy, muy drásticas. Por ejemplo, en una civilización decía que si cometían homicidio, se iban a esclavitud, o sea, se pasaban el resto de su vida siendo esclavos. Son culturas muy rígidas, muy estrictas, en donde decían, aquí no hay guerras al principio, después surgieron las guerras. Eso era para un control natal, un control de la población, y también pues para expansión de la misma cultura, ¿no? En el horizonte clásico, bueno, regresamos a los horizontes, en su mayor esplendor hay avances científicos, culturales, artísticos, sociales y económicos. Aquí es donde surgen las civilizaciones como potencias, vamos a decirlo, como potencias económicas. Porque hay trueques, yo te doy esto, tú me das esto, hay un intercambio de alimento por piedras preciosas, también esas piedras preciosas y plumas que se hay en los trueques, pues a uno le servían para hacer ornamentas, para hacer como el collar que tú traes, ¿cómo le decimos ahora? Souvenirs, o de esos, se me fue la palabra, son bisutería. Ellos son los padres de la bisutería, ¿no? Porque ellos hacían collares, gargantillas, aretes. Sí, de ahí viene. Es decir, se colgaban, ahora sí como dicen, se colgaban al molcajete, ¿no? Porque se colgaban lo más que podían. Entre más cosas traían colgadas, eran mucho más preciosas las personas, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres... Y demostraban con eso su rango social, Su rango social y su nivel económico, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. En el periodo clásico, el mayor auge lo tienen los teotihuacanos, quien alcanzó su mayor esplendor. En el periodo posclásico, en el horizonte posclásico, aquí... en el periodo clásico alcanza su mayor esplendor Teotihuacán, y en el periodo posclásico, ya entrando al final de las culturas prehispánicas, este periodo dura hasta que viene la conquista. ¿Sale? Viene primero, nos conoce Cristóbal Colón, se enamora, porque Cristóbal Colón, vamos a hacer un poquito de remembranza para que
las personas que nos están escuchando, nos están viendo, vean por qué el periodo posclásico no se termina con el descubrimiento de América. Llega Cristóbal Colón porque él supuestamente iba a las Indias, se desvió del camino y llegó a América. Viene, ve lo que hay, va a España y mandan a Cortés, que ellos en 1521 pues fue cuando nos conquistan. Esa conquista yo no sabía que una conquista. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una conquista para ti, ¿cómo es? Quitar todo lo que hay y vas a hacer lo que yo te diga. Eso es una guerra de conquista. Ajá. Pero ¿cómo te conquistó tu esposo, tu novio en este tiempo? ¿Llegó y te quitó y te dio de maquetazos? No, ya son cosas diferentes, pero aparte de todo, o sea, tampoco fue tan así la cosa. Tan así, o sea, la historia sí no las maneja, ¿no? Que llegaron y... No, y al rato te tengo un gran chisme de eso. A ver, ¿qué chisme? Bueno, al rato hablamos de ese chisme, porque como tú dices, nos cuentan parte de la historia de una forma y nos omiten otra. Sí. Y cuando te adentras y cuando dices, pues no que había sido así. Pues no. Porque la historia que cuentan pues no es precisamente los prehispánicos, la historia la cuentan los españoles, ¿no? Ajá. Y dicen, llegamos y así hicimos y saqueamos y dices, no inventes, eso no es una conquista, porque yo una conquista pues le regalo flores, le hablo bonito y pues lo hago para acá, ¿no? Pero si decimos a lo que nos cuentan, dices, oye, eso no fue una conquista, eso fue una estamos hablando de conquistas diferentes. Sí. Pero tenían que llegar en ese punto, ¿no? Primero tenías que hablar de bonito pues para hacerlos a su creencia y a lo que ellos querían, ¿no? El periodo posclásico termina en esa parte de la conquista. En esta parte posclásica, ya retomamos, surgen los toltecas y los mexicas en su gran esplendor en la parte final del periodo, en el periodo posclásico. Después del clásico surgen estas dos culturas, cae el imperio teotihuacano y pues empezamos con todo esto de las culturas de Oasis América. Vamos a empezar a hablar de las culturas que se desarrollaron en Oasis América, pero antes algo curioso, todas las religiones tienen un gobierno teocrático. El gobierno teocrático eran gobernantes, ellos decían que eran puestos por dioses, y pues tenían que obedecer, ¿no? Nosotros en la actualidad pues tenemos un gobierno democrático. Democrático, dicen. Según dicen por ahí las malas lenguas que somos demócratas, ¿no? Y pues tenían, en esa parte de las culturas prehispánicas, tenían que presentar un tributo en especie, en propiedades, para todos los reyes o los sacerdotes o los gobernantes de ese tiempo. Igual aplica para nosotros, ¿no? Que el impuesto de esto, el impuesto de aquello, y pues tenemos que darlo así, aunque no querramos, ¿no? Pero algo muy importante que me llamó la atención es cómo surgen las culturas en Oasis América y Aridoamérica, que es una zona muy extremosa en calor, no sé, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, Isa? Pues como comentaba hace rato, ¿no? O sea, las condiciones climatológicas no les ayudaban, sin embargo, ellos pudieron hasta florecer, ¿no? Pudieron tener grandes asentamientos, grandes logros, perdurar por muchísimos años. Y vamos a comenzar con los dos pueblos o los grandes asentamientos que se ubicaron en Oasis América, que es el grupo de las trincheras. Ajá. Y ellos se ubican dentro de los siglos 9 y 14 de nuestra era. Ellos se encontraban, como comenté hace rato, en el norte
de México, Ajá. en lo que es Sonora, y se asentaron en tres lugares diferentes, cerca del río Magdalena, Altar y Concepción. El nombre de trincheras se los dieron los españoles por la forma en cómo ellos vivían, por la forma en cómo hacían sus construcciones para vivir, que eran como tipo trincheras. Entonces los españoles lo vieron como lo están utilizando para resguardarse cuando venga una batalla y poder sobrevivir. Pero no es así. Se les quedó el nombre, mas no es así. Ellos, estas construcciones, lo que formaban eran terrazas, y su construcción era a base de piedras que iban poniendo una sobre otra sin ponerle absolutamente nada que las fijara. No utilizaban, obviamente, cemento, porque no lo conocían, pero digo, no utilizaban nada. Pero en esa parte ocupan el lodo, ¿no? Ni siquiera eso. ¿Ni eso? No, absolutamente caray, nada. Mira, yo pensaba erróneamente. Sí, porque lo que ellos usaban, por ejemplo, para sus construcciones, no en las trincheras, Ajá. digo, las demás utilizaban la arcilla o utilizaban el adobe, pero ellos solamente construyeron con piedras, ponían piedra sobre piedra y formaban estas vallas y hacían una especie de balconcito. Uh-huh. Entonces las tenían pequeñas, de unos 30 centímetros y hasta 1,5 metros o 3 metros algunas, la mayoría eran de 1,5 metros, que era en donde ellos vivían, y las más pequeñas eran para cultivos de maguey, lo utilizaban para sus cultivos, para obviamente poderlos estar observando y que tuvieran un poquito de sol de vez en cuando, pero también lo protegían. A pesar de encontrarse en ese lugar de la erosión de piedras, de las polvaderas que se vienen de repente, se han conservado hasta la fecha. Y lo más importante de todo, se construyeron encima de un cerro de origen volcánico. Entonces, a estas alturas, cuando uno pasa, se ve súper increíble ese lugar, porque se ven todas estas barditas y entonces le dan una forma a ese cerro increíble. Ahora, también algo bien importante de ellos, a este cerro se le conoce como Cerro de las Trincheras. Okay. Pero te digo, el nombre se le dio después. El nombre se lo dieron los españoles. En la falda de este cerro, ellos construyeron un rectángulo totalmente aplanado. Obviamente lo cercaron con sus piedritas y se le dio el uso para diferentes eventos, pero sobre todo para juego de pelota, lo cual hace pensar que pues obviamente tenían acercamiento con pueblos mesoamericanos que los llevaron a conocer este juego de pelota, y entonces lo utilizaban. Y los demás pobladores, desde sus casas, desde sus terrazas, podían estar viendo, porque era público estos eventos, cualquiera lo podía ver sin necesidad de estar ahí, porque al estar en la falda, pues todos los demás del cerrito podían estar observando estas actividades. En la cima del cerro hicieron otras 2 construcciones, que era la del caracol, en donde se cree realizaban algunos rituales, pero solamente tenían derecho de entrar los gobernantes y los sacerdotes. Era totalmente elitista, ahí no había acceso para nadie, por eso estaba
hasta arriba Del del cerro. Y tenían otro lugar que era el mirador, también en la cima, igual para la clase alta. Bueno, eso es algo muy importante, porque de lo que nos acabas de comentar, ellos vieron cómo cultivar en esa tierra, proteger a sus plantas de que no se les quemaran con tantísimo sol que hay. Muy interesante, muy enriquecedor. Esa parte a mí me emociona, y te lo digo, porque algo tan sencillo para la actualidad es algo muy complicado. Simplemente el sembrar, no a todos se nos da, o más bien no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Y en esa época, o lo hacías, nada de que, pues es que no sé, es que tengo alergias, es que nada, lo haces, porque tenías que sobrevivir, ¿no? Así es. Esa parte de las construcciones, esa parte de los cerros, esa parte que tú mencionaste, es muy interesante. A mí me gusta y me llama la atención porque, que vamos a hacer un pequeño paréntesis, en la Primera Guerra Mundial se ocupan las trincheras. Y yo me quiero imaginar que la idea de que teníamos acá de las trincheras se la llevaron para el otro lado del mundo, pues para poder hacer la Primera Guerra Mundial, o poder combatir. Eso a mí me lo relaciona, ¿no? Y esa parte de esta cultura de los grupos trincherados o las trincheras es muy importante, porque sabemos que empezaron desde arriba, ¿no? Desde el norte de México, ¿no? Y eso es muy aplaudible para mí, porque somos mexicanos y podemos hacer las cosas cuando nosotros queramos. Así ¿no? es. Vamos a seguir. Pues ahí sería como que ¿ya les dio flojera seguir caminando? ¿O les gustó el lugar? Pues yo me imagino que en su momento estuvieron muy a gusto, ¿no? Porque pudieron desarrollarse, pudieron cultivar, pudieron alimentarse, que era lo más importante, ¿no? Digo, en tono de broma, es la parte de ya les dio flojera, porque aunque así hubiera sido, ¿cómo pudieron tener tanto esplendor a pesar de las contrariedades? Exacto. Y aceptar quedarse ahí, porque digo, no había que digamos, uy, cuántos árboles nos encontramos, pues no había nada, ¿no? Entonces, cactus, ¿no? Sí, ay, tenemos mucho de dónde cazar y de dónde comer, no, y sin embargo ellos lo hicieron, obviamente acercándose a estos ríos para poder sobrevivir, para poder pues empezar cultivos y poderse empezar a florecer, ¿no? Porque si no hubieran aprendido nada o no hubieran puesto en práctica algo tan sencillo como la agricultura, hubieran muerto, ¿no? Y no hubieran migrado, porque migraron, ni no migraron todos, sino una parte para poder poblar lo demás, ¿no? Porque si no, mueren en el intento. Así es. Pues es que ahí sí no les quedaba de otra, ¿no? Obviamente se iban acabando los recursos conforme ellos iban aumentando su población, y pues no les quedaba de otra más que seguir buscando en dónde establecerse cuando se terminaban todos los recursos, porque hasta en la agricultura, ¿no? También se les llegaba a terminar, y que es una de las ideas que tienen por las que muchas de las culturas que conocemos pues se extinguían. No saben bien las causas, pero es una de las ideas que se tiene pues tenían que unirse a otro, porque llegaba una escasez por falta de alimento, por falta de recursos, ¿no? Uh-huh. Así es.
Muy interesante. Muy bien estos trincherados, ¿no? Sí, Los muy bien. grupos de las trincheras, porque nos dejan gran conocimiento, ¿no? Que también en las zonas áridas podemos sobrevivir, Sí. ¿no? Y tenemos otra que se Ajá. llama Jojocam. Los jojocanes. Jojocam. Ellos están ubicados en Arizona, en Estados Unidos, y en la parte norte de Sonora y de Chihuahua. En Jojocam hicieron 3 grupos. Unos se asentaron en las costas, otros se asentaron en el centro, ahora sí que la zona más de desierto, y los otros se fueron al río. Es el río Gila, en el que se ubicaron algunos. Y de ahí viene los que estaban cerca del Mar Cortés, el que empezaron a hacer varias artesanías con las conchas. Porque a mí me llamaba mucho la atención de, a ver, cómo los de Aridoamérica y Asistoamérica hacen esta parte de tener artesanías con conchas. Si es, pues es porque vienen de ellos que se fueron a establecer en las orillas del mar de Cortés, y de ahí viene el que conocieron las conchas, y con esto empiezan a crear artesanías. Entonces, como de todo ellos hacían uso y tenían cosas para poder sobrevivir y aparte poder comerciar. Porque Exacto. también tenían eso, que eran comerciales. Bueno, sí, está muy bien. No limitaban su imaginación, no la limitaban, no eran de tienes que hacer esto y hasta ahí se quedaban, ¿no? Buscaban para poder ellos, a lo mejor de una u otra forma sobresalir, a lo mejor también para poder comerciar, y pues ¿por qué no? También para beneficio de ellos mismos, ¿no? Porque cuando uno no se limita en la imaginación, surgen este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que no están tan cuadrados, y pues surgen esta maravilla de inventos, esta maravilla de desarrollos. Así es. Que no se limitan no nada más a algo, ¿no? Como en la actualidad, ¿no? Y justamente de esos inventos viene la creación, al estar cerca del Mar del Cortés o del río Gila y el Salado, que ellos hacen estos canales de riego. Uh-huh. Para poder establecerse. Algo también importante de ellos es que tenían su zona de riego y en otro lado construían los adobes para sus casas. Uh-huh. Entonces ellos empiezan ya a construir, no como los de las trincheras, que solamente tenían sus bardas. Ellos ya empiezan a construir para poderse proteger de la inclemencia del tiempo, de los cambios del clima, ¿no? Uh-huh. Y eso bien lo mencionábamos al principio, que pues estos 3 horizontes muy grandes de la historia de México se desarrollaron los arquitectos, los astrólogos, los agricultores, y bueno, de una u otra forma la agricultura y la pesca son, vamos a ponerlos así, son actividades económicas primarias, ¿no? Uh-huh. Que esa parte muy marcada que fuera la arquitectura y la agricultura, ¿no? Y eso para mí es muy emocionante. Y la artesanal. La artesanal es una innovación, ¿no? Para mí lo artesano, teniendo lo primario, es una innovación de esas dos partes del conocimiento que ellos tuvieron, ¿no? Bueno, Jojocam se desarrolló durante los años 2200 antes de Cristo hasta el año 1450 después de Cristo.
Y se basaron su economía en la agricultura, como comentábamos. Pues más que su economía, también su forma de sobrevivir en la agricultura, y ellos cultivaban maíz, frijol, pitaya y magueyes. Magueyes. El maguey, recuerda que también lo cultivaban en las trincheras. Ajá. Uh-huh. Y bueno, esta cultura Jojocam, que quiere decir los que se fueron, Jojocam es los que se fueron. Se cree que se extinguieron por los cambios. Por los cambios de clima. Por los cambios de clima. Pues sí. Es que estamos hablando de la zona norte, que es una zona muy extrema. En la actualidad todavía hay poblados que pudieron haberse llegado sí, a pues el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua. Pues están despoblados, ¿no? Porque no puede surgir tanta vida allá. Pero encontraron el oasis. El oasis. Y por eso pudieron. Pero tenemos otros que no estuvieron en el oasis. ¿No? ¿Quiénes? No, estamos en Aridoamérica. Ya nos vamos a Aridoamérica, que como su nombre lo indica, pues tienen un clima árido y semiárido. Uh-huh. O sea, ya no es tan feo como el de los desiertos, pero sigue siendo extremoso este clima. Y bueno, aquí tenemos a la cultura paquimé. Paquimé. Me suena, pero no, bueno, cuando yo estudiaba, hace muchos años, apenas ayer que tomé curso de historia, ¿no es cierto? Esa parte de las dos culturas o los dos asentamientos que tú mencionaste, el paquimé, no nos los hablan en la escuela. No hablan de esos asentamientos que son tan importantes para nosotros, ¿no? Porque no sé por qué los hacen a un lado. Como que no les dan tanta no les dieron la importancia, porque solamente hablaban de Mesoamérica. De Mesoamérica, esto es rico, ¿no? Y lo demás, pues, no me interesa, ¿no? De hecho, una anécdota, yo como maestra también de primaria, pues en el que en los años, y digo tampoco, también podría decir que ayer, ¿no? Que ayer estuve dando clases en primaria. Cuando veíamos las culturas, sí, solamente estaba definida en los libros de la SEP lo que es Aridoamérica y Mesoamérica. Y de Aridoamérica, confórmate con saber que venían los chichimecas, y hasta ahí se quedaron porque ellos fueron, pero los que sí vas a conocer son a los de Mesoamérica, y es a lo que se le daba importancia. La verdad, qué bueno que se modificó, y no quiero decir que apenas, ya tiene años en los que se modificó y que ingresan a este conocimiento estas culturas tan importantes, porque yo creo que es lo que el valor que tienen es justamente ese, a pesar de la adversidad, poder florecer. Exacto, o sea, son importantes porque nos dejaron algo, ¿no? Nos dejaron construcciones, nos dejaron conocimientos, nos dejaron algo para que nosotros llegáramos a ser lo que en la actualidad somos, ¿no? Exacto. A ver, platícame de los paquimé. ¿Qué pues es eso? Paquimé es un asentamiento que se encuentra principalmente en casas grandes en Chihuahua. Uh-huh. Wow, el Cerro de la Silla o algo así. El Cerro de la Silla es de Monterrey, ¿no? El Cerro de la Silla es de Monterrey. Chihuahua sí. Es el del otro lado. Está del otro lado, pero está en el norte, ¿no? Muy pegado a Sonora. Ellos hicieron unas villas en forma circular y subterráneas. Wow. Los primeros años vivieron ahora sí que abajo de la tierra. Así es, justamente por las inclemencias. Entonces ellos lo que hicieron fue cavar hoyitos, fue cavar y vivir abajo de la tierra. Tenían asentamiento en forma circular, y también
practicaron la agricultura. Fue algo que los ayudó a sobrevivir. De esa agricultura hablamos también, igual que los anteriores, del frijol, del maíz, de la pitaya y del maguey. Tenemos que ver, pues obviamente que era lo que podían utilizar, no podían tener otro tipo de cultivos porque no tenían el agua suficiente. O el clima que se necesita. Se cree que ellos llegaron en el siglo VII y a mediados del siglo XII ellos viven un florecimiento, crecen enormemente a través de todos estos años. Bueno, la cultura del Paquimé se cree que llegaron en el siglo VII y a mediados del siglo XII fue donde tuvieron su mayor esplendor. Y en ese momento, en ese momento de esplendor, cambiaron toda su forma de vivir. Resurgieron, se salieron de los hoyos. Ya hicieron una nueva forma de construir sus casas sobre piso. Utilizando adobe. Y entonces empezaron a hacer construcciones ya hacia arriba. En algunos casos hasta de 3 pisos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿No? Ha de haber sido, sí. ¿no? Después de vivir en el hoyo. Después de vivir en el hoyo. Vamos a decirlo así. Fueron, o en cuevas. fueron conociendo. Ajá. Pues sí, vamos a decir que vivían como en cuevas, ¿no? En cuevas, pero ellos ellos las hacían. Ellos las hacían, no era porque bueno, tenemos como que la creencia de la cueva, pues es el hoyo que está formado pero ellos vivían abajo. Ellos vivían como abajo. suricatas. Sí. Y en esta época en la que ellos florecen, cambian toda su forma de vida y empiezan a construir ya sobre piso, hacen edificaciones bastante altas de 3 pisos y llegan a tener un total aproximado de 2,000 viviendas. ¿Cómo es? ¡Ay! Casi, vamos a ponerlo como en nuestra actualidad algo de Infonavit, más o menos, ¿no? Más o menos. Un conjunto de Infonavit, ¿no? 2,000 viviendas. 2,000 viviendas y sobre todo que dices, bueno, o se adaptaban al clima durante todo este tiempo, o qué fue lo que los hizo ya salir, ya no tener la necesidad de estarse escondiendo, ¿no? Vamos a decirlo. Pues yo creo que fue la necesidad de salir, ¿no? Porque imagínate vivir tanto tiempo o vivir debajo de la tierra. Yo siento que fue su necesidad de salir y explorar el mundo exterior, ¿no? Vamos a ponerlo así. Porque, wow, o sea, de hacer unas cuantas barditas, hacer viviendas. Eso ya cambia totalmente y es radical para ellos, ¿no? Yo me acabas de dejar impresionado porque, vamos a decirlo así, con agua y tierra pudieron hacer unas construcciones. Unas mega construcciones, porque sí. Hasta de 3 pisos, ¿no? Ahora a veces hasta cuando uno se te cae. pero digo, mejor dicho, ni siquiera puedes construir con lodo, ¿no? Porque ya no. Pero aparte de eso, ellos dentro de estas construcciones tenían también espacios especiales para guardar a sus aves o proteger del clima a sus aves y a tortugas. Y también tenían otros para algunos cultivos. Uy. Y también tenían algunos que les llamaban pozos, en donde ellos cocinaban también. ¿Pozos?
Construían. Ay, bueno, tú me dices pozos y yo lo asemejo a uno que tiene agua, ¿no? Pero esa parte es muy importante porque... Como hornos tenían, porque ese pocito que hacían, Ajá. bueno, porque ese sí es pero dentro de sus viviendas para calentar la comida, ¿no? el agave, ¿no? El agave, el maguey. Y pues eso es algo impresionante porque ya vimos, bueno, vamos a decir que ya vimos desde dónde se empieza a hacer, vamos a decir, la barbacoa, ¿no? Porque la barbacoa se hace en esos depósitos, ¿no? Haces tú en la tierra, le pones el maguey, las hojas de maguey y se cocina la barbacha, ¿no? Entonces, imagínate, desde ese entonces podríamos decir que comían ese tipo de comida, ¿no? Vamos a suponer. Pues Echando depende de que echando a volar la imaginación, qué ¿no? fauna tuvieran, ¿no? Echando a volar la imaginación, pues a lo mejor ellos hacían a su modo de ver pues su comida, ¿no? Y a lo mejor en la actualidad pues es una barbacoa, ¿no? Que ya le damos forma, ¿no? Adivina qué más hicieron. No. Esta parte pues sí me tiene tan anonadado. ¿Qué más hicieron? A ver, platícame. Pues ya también hicieron sus canchas para el juego de pelota. Wow, pero una pregunta. Los paquimés, vamos a ponerles así, ¿no tuvieron relación con los olmecas? Tuvieron comunicación? Tuvieron comunicación, pero obviamente por el comercio. Exacto. Ok, ya entendí, ya. Bueno, hay dos cosas. Recordemos que todos eran nómadas. Entonces, a final de cuentas se conocían. A final de cuentas se conocían. Que unos se quedaron y se establecieron en ciertos lugares y otros continuaron, pero no vamos a decir, siempre vivieron los mismos, ¿no? Los mismos que venían caminando, no. Fueron pasando todos estos conocimientos de generación en generación y por eso tienen mucha coincidencia todos. De una otra forma, llegué, yo te paso el conocimiento, hijo, te casas y te vas. Como en la actualidad es, ¿no? Se van llevando y van arrastrando conocimientos y se van florecieron en este caso pues culturas del México prehispánico, ¿no? Ajá, y al moverse o al juntarse con otro se pueden juntar pueblos, pero obviamente van a tomar lo mejor de cada una y a lo mejor empiezan a establecer nuevas situaciones que van a enriquecer esa cultura nueva. Ajá. Entonces es lo mismo que pasó aquí. Tenían acercamiento con otras de las culturas mesoamericanas por ese comercio que tenían, esa parte en la que podían obtener recursos que no tenían ellos. Entonces conocieron el juego de pelota. Cuando ellos empiezan a tener este florecimiento en el que tienen este tipo de construcciones y también construyen sus espacios para poder jugar. Muy, muy interesante porque el juego de pelota tiene un porqué, ¿no? Y esa parte de jugar con la cadera, el pecho, la cabeza, vamos a asemejarlo como el fútbol de la antigüedad, ¿no? Porque ahorita que remontemos a las demás culturas, hablan precisamente del juego de pelota. Y en la actualidad, yo no sabía, hasta que ahorita me puse a investigar más de lo del juego de la pelota. En la actualidad hay torneos. Hay torneos, yo desconocía, la verdad. Pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿Vale? Ok. Y pues vámonos a nuestro último grupo de Aridoamérica, que es la apachería. Apache, como los triciclos. Apache, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los apaches fueron mexicanos? O se desarrollaron de este lado de México, ¿no? Tú dices Apaches el norte, Apaches Estados Unidos, ¿no?
Recordemos que parte de Estados Unidos era México. Bueno, en la actualidad pues ya no es de nosotros, pero sabemos que en la antigüedad, en las culturas prehispánicas, pues México llegaba casi Texas, Nuevo México, todo eso ahora sí era de territorio mexicano, ¿no? Así es. Bueno, sígueme platicando de los apaches. Pues ellos se establecieron en lo que son los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado y Oklahoma en Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos, y en el norte de nuestro país, igual en Sonora, en Chihuahua, que ya vimos los otros, y se adhiere el estado de Coahuila. También había asentamientos. Pero algo bien importante, ellos no fueron tan sedentarios. Ellos eran más bien grupos nómadas, porque ellos, por ejemplo, no tenían construcciones, ellos no hicieron construcciones. Ellos vivían en este tipo de viviendas llamadas tipis, que son muy bonitas, sí. que son triangulares, que ¿Son de forma de cono? Ponen 3 palos. Ajá, y sí, ponen tres palos, básicamente. y ponen una piel que es para protegerse, pero estas tiendas son movibles porque eran grupos nómadas, no tenían como tal asentamientos, se quedaban viviendo por temporadas, iban moviéndose, pero se ubicaban en estas zonas. Algo también bien importante de ellos eran que eran grupos familiares. ¿A poco? Se ordenaban más por grupos familiares en donde prevalecía mucho el matriarcado. Ay, la mamá mataba. Ajá, como debe ser. Bueno, es que en la actualidad pues sí. Todos son importantes. Todos somos, y el que diga que no es cierto es mentira, porque la que manda en la casa es la mamá, ¿no? Cuando yo ahorita me acordaba que cuando pedías permiso y le decías a tu papá, dile a tu mamá. Y pues ya como que no le quedaba otra cosa a la mamá, pues dile a tu papá, ¿no? Pero la que tenía la última palabra era la mamá. La mamá. En este caso las apacherías eran así. Sí, las apacherías eran así, que eran grupos de nómadas en donde prevalecía el matriarcado. Ellos eran pescadores, eran cazadores, tenían pequeños cultivos de maíz, pero te digo, se dedicaban, cuando se quedaban más tiempo en un lugar, era cuando ellos cultivaban el maíz, pero se dedicaban más a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos. Ahora, su nombre es Apachu. Apachu. ¿Qué quiere decir enemigo? ¿Cómo? Enemigo. Apachu es enemigo. Pero cuando llegan los españoles, al intentar decir su nombre, lo convierten a Apache. Ajá. Y de ahí se queda el nombre de los apaches. Y también se les conoce un poco como apalaches. Por la sierra, por los montes Apalaches. Por los montes Apalaches. Oye, mira, dato importante y dato interesante, porque yo la verdad desconocía esto. Yo, te soy honesto, a lo largo de mi trayectoria académica, pues yo nunca pensé que los apaches hubieran estado en esta parte de México, ¿no? Bueno, vamos a corregir, era México en ese entonces, ¿no? Actualmente, pues, ya en la división política, ya hay divisiones y estrategias comerciales, que esa parte ya no nos corresponde, y bueno, pero estuvieron en una parte de nuestro territorio, y eso es algo muy importante, algo que tienen que conocer nuestros alumnos, con la gente que también nos puede escuchar, porque nosotros decimos olmecas, teotihuacanos, purépechas y mexicas y mayas, de ahí no pasamos. Pero qué bueno que nos diste este conocimiento, esta
recordar o un recordatorio de que también la también parte forma norte forma parte del territorio mexicano y en específicamente del México prehispánico. Pues bueno. Perdón tantito, ellos hablaban una lengua, hablaban un tipo de lenguas atabascanas que provienen de Alaska y Canadá. Entonces imagínate, todo el recorrido que tuvieron, pero lo van modificando, pero se queda la raíz de este tipo de lenguas. Y por eso su nombre Apacho. Apacho. Me gusta decirle. Sí, Apacho. Porque sí. Se le para a uno la trompita. Sí. ¿No? ¿A poco no se llevó? Sí, Apacho. Apacho. Y bueno, alguien bien importante de los apaches. Ajá. Jerónimo. A ver, Jerónimo, ¿quién es Jerónimo? Cuéntanos. Digo, es de... Hasta llegaba a salir en algunas series, ¿no? O sea que no recuerdo. los indios, las tribus Sioux, que es de todos los apaches, en las series que hay en Estados Unidos, que les llaman el western. ¿Bonanzas? Ese tipo así, y hablan mucho de Jerónimo. Y pues sí, es alguien que sí existió, ¿no? Sí, de otra forma. Sí, es de los apaches. Qué interesante, qué parte tan emocionante pues fue conocer esta parte del norte de nuestro país, en el México prehispánico. Y que ni por aquí nos pasaba que por aquí, la verdad, decimos, el norte es desierto y ahí no hay vida, ahí nos vemos, bye, ¿no? Pero sin embargo ahorita hay asentamientos más modernos y tecnología que pues permiten los asentamientos humanos, ¿no? Sí, sin ir más lejos, en Monterrey, ¿no? O sea, que hace poco lo del agua, ¿no? El problema que tuvieron con el agua. Y pues sí, es que es obvio, con esas temperaturas que tienen, nosotros aquí ya nos estamos asando tantito, nos sube el termómetro 2 grados y ya estamos ahí, ya no aguantamos ahí, ya con el aire, ¿no? O al contrario, ¿no? Nos baja y nos estamos congelando. Y ellos tener que vivir extremos, ¿no? Porque en el periodo de calor son extremos. Y en el periodo de frío, de igual forma, ¿no? O sea, ni una ni otra, ¿no? Imagínate, yo no me hallaría ya. Ahorita están a expensas de los climas, ¿no? De poner clima artificial en sus casas, pero pues en aquellos tiempos. Y de todas maneras tenemos unas divinas culturas que nos dejan mucho aprendizaje. Exacto, o sea, de otra forma yo no me imagino cómo le hicieron esas personas para sobrevivir esas inclemencias, ¿no? Que extremadamente caluroso y en cierta parte del año extremadamente frío. No hay un medio como aquí en lo que es Mesoamérica, esta parte de Mesoamérica. Y pues ya entrados a esta parte de que se vinieron los pobladores, pues llegamos a Mesoamérica. Una parte rica, muy rica, se puedo decir, riquísima en tanto clima, fauna y flora. Sí, porque aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo. Aquí está al alcance de un arranque, ¿no? Vamos a decirlo, de un corto, de un estilo y ya, lo tengo. Pero algo importante, tenemos a la cultura olmeca. Los olmecas se les considera la cultura madre. Estos señoríos, estos señores, porque son señores, de aquí van a surgir varias culturas. De aquí se van para acá, se van para acullá, y surgen diferentes culturas a partir de la cultura olmeca. A la cultura olmeca se le conoce como la cultura madre, dato importante.
Esta cultura se caracterizó por la jerarquía, la autoridad y la parte teocrática que tenía. Ellos desarrollaron la escritura jeroglífica y también el comercio artesanal y estético y escultórico. ¿Sale? Hacían sus esculturas, hacían artesanías y podían comerciar. Ellos fueron algo muy importante, como tú ya lo habías mencionado, los apaches. Ellos formaron las canchas de juego de pelota, pero un dato importante, ellos fueron los que iniciaron el juego de pelota. Algo trascendental, algo que me gustó, fue el cómo lo llevaban a cabo. Primero vamos a decir que el Olmeca se decía que era habitante del país de hule. Ese hule se sacaba, o es una como tipo resina que se sacaba de los árboles que se asemeja al caucho. Y de ahí formaban lo que llamaban las pelotas. La pelota se asemejaba o era el sol. Anteriormente ellos empezaron a hacer el juego de pelota pues para venerar, para la cultura, para la agricultura, para el intercambio, no para hacer sacrificios. Era algo motivador que el que metía la pelotita sobre el aro de piedra, no tenían que dejar caer la pelota porque era dirigido al dios del sol o al sol, que les daba o les aportaba ciertas características para que ellos pudieran generar la agricultura y generar todo lo que ellos podían generar. Se utilizaba el caucho para hacer las pelotas, como te lo había mencionado. ¿Vale? No sé. También fueron grandes productores del maíz, ya que empezamos a ver que el maíz empieza a surgir como algo de la agricultura y ellos comerciaban con ese producto. Y también podemos decir que estos señores formaron las cabezas. Las cabezas son unas cabezas monumentales que, como lo comentábamos en el podcast pasado, que eran gigantes, ¿no? Que los enterraron y que nada más quedaron las cabezas. Esas cabezas, que en la actualidad pues podemos decir que las podemos ver, se asemejaban o eran representados sus gobernantes. Eso es algo muy importante y muy rico en decir que pues algo nos dejó y pues podemos compartirlo, no nada más como lo decías tú anteriormente pues ya se veían las construcciones, pero esta parte ahora ya empiezan a construir, empiezan no a construir, a labrar parte de la naturaleza para hacer una deidad, para darle un homenaje, para dar una alabanza a un dios o a un gobernante. Algo que caracterizó mucho a los olmecas es que era una sociedad muy pasiva, muy pacifista. No le gustaban los problemas. Al contrario, a ellos les gustaba compartir todo lo que ellos conocían con los demás para que pudieran enriquecerse ellos y pudieran sacar más provecho de lo que tenían a la mano. Esta parte de los olmecas me gustó mucho porque ellos nos enseñaron, vamos a ponerlo de esta forma, ellos nos enseñaron varias técnicas, varias cosas, varias organizaciones estructurales en la sociedad para que las demás civilizaciones pudieran surgir. La escritura jeroglífica era por medio de dibujos, símbolos que daban a conocer algo de lo que ellos tenían que transmitir, ¿no?
Y es muy importante, es muy interesante esta parte. ¿Tú cómo la ves? Pues esa parte que comentaba, ¿no? Yo creo que es súper importante eso. Y yo creo que es algo que caracteriza al ser humano. La parte en la que ellos, estos grupos, lo que tenían en mente al principio era únicamente el conocimiento. Por eso sus clases, ¿no? O sea, los sacerdotes, y estamos hablando de sacerdotes, no son los que conocemos ahora, sino No. El sacerdote era la persona que estaba enfocada en el conocimiento, y su única razón era el esparcir estos conocimientos, ¿no? A ellos. No estaban interesados en la guerra, en acabar con los demás. No, ellos hacían sus grupos, se establecían en un lugar y empezaban a florecer, y tuvieron muchísimas cosas que nos dejaron como conocimiento. Cuando ya ellos empiezan a crecer, entonces viene esta parte ya de los de los guerreros, ¿no? Uh-huh. O de querer más. Ya no se conformaban con, y ni siquiera fueron todos, pero yo creo que algo que debemos de dejar claro y de sentirnos pues orgullosos de eso, era la visión que tenían, ¿no? El de ser pacíficos, como comentaste, y de poder expandir ese conocimiento y poder estarlo transmitiendo y estar siempre buscando qué más podemos aprender. Lo que decían de las cabezas olmecas, o sea, a mí me impresiona esa parte. Si nosotros actualmente vamos y vemos esas cabezas colosales, te tomas una foto en la cabeza y eres una cosita. Y entonces, ¿cómo están enterrados todo el cuerpo? O sea, de una forma es impresionante, ¿no? Simplemente también para la construcción de las pirámides, ¿cómo lo hicieron para subir las piedras? ¿Y cómo, ¿no? Veían a sus gobernantes, cómo Exacto. Veían a sus dioses, porque entonces quiere decir los veían enormes. Ajá. Para ellos eran todo, ¿no? Todo, o sea, sí, o sea, para tener que construir eso, ¿por qué? Porque era la visión que ellos tenían de ellos. Un dios para ellos es muy grande, algo grande, algo majestuoso, algo que se tenía que respetar, ¿no? Y cualquier deidad que ellos hacían, la respetaban, porque tanto la hacían en forma grande como la hacían en forma pequeña, ¿no? Ahora sí, para hacer las ofrendas, ¿no? Como lo hablábamos el podcast pasado. De esta parte de los olmecas, pues hablaremos de la siguiente cultura: los zapotecas. Los zapotecas. ¿Hay alguna relación los zapotecas con los olmecas? Pues sí tienen relación, todas las culturas tienen relaciones. Vamos a decir. Pues todas las culturas tienen su relación por lo que comentábamos, ¿no? Empezaban a expandirse y muchas veces se les terminaban los elementos que ellos tenían para sobrevivir, y tenían que nuevamente emprender camino y asociarse con otros grupos en donde fundían los conocimientos de uno de los otros y sobresalía una nueva cultura. Por eso decíamos que había mucha similitud en algunas, porque dejaban siempre pues lo más importante, ¿no? Vamos con los zapotecas. Los zapotecas, fíjate que surgieron entre los años 1500 y 1440 antes de Cristo en los valles centrales de lo que es Oaxaca.
El primer gran asentamiento que ellos tuvieron se encuentra en el Valle de Etla, perdón. Pero el más importante de todos es Monte Albán. Y Monte Albán es una ciudad grande, importante y que también tiene mucho que ver con lo religioso. La clase alta de los zapotecas, como en la mayoría, eran los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. Esa era la clase alta. Después, la clase baja ya eran los campesinos y los artesanos. ¿Por qué son importantes los campesinos y los artesanos? Pues obviamente los campesinos, porque pues son los que se dedicaban a lo que es la agricultura, eran los que veían de qué se iban a alimentar los demás. ¿Por qué son importantes los artesanos? Pues por el uso que le dan a todo lo que ellos encontraban. Para poder utilizar herramientas que no tenían como ahora. O sea, ellos no podían ir, vámonos a un tipo. No. Entonces ellos decían, vámonos a la tierrita a escarbamos y a ver qué sacamos, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver qué uso le damos a la tierra y dónde vamos a empezar a comer. Y entonces hacen sus vasijas, hacen sus cuchillos, algo con qué partir, por ejemplo, al animal que cazaron para comer. Hacen todas sus herramientas para poder hacer los cultivos, pero para poder hacer esto, ¿quiénes son los que lo hacen? Los artesanos. Entonces, son muy importantes, mas no tienen el mismo nivel que los guerreros, los sacerdotes, los sacerdotes y los gobernantes, ¿no? Entonces, dentro de los zapotecas, encontramos que los sacerdotes se dedicaron sobre todo a observar el cielo, a la astronomía, y desarrollaron 2 calendarios. Uno que era para los rituales y que era de 260 días, y el otro que era el civil. ¿Adivina con cuántos días? No, pues 100. ¿No? ¿Más? 365, o sea, muy cerca. O sea, ya tenían el tiempo medido, la exactitud de las cosas. Si recuerdas lo que comentamos al principio, ¿no? O sea, no tenían ellos distractores, y que lo que más se les puede, pues, aplaudir era todo el conocimiento que tuvieron por estar observando, por el asombro que les podía dejar, y entonces querer buscar más y más y más. Debido a que estos sacerdotes se dedicaban a la astronomía, ellos construyeron un observatorio con forma de punta de flecha y estaba orientado hacia la constelación de Orión. O sea, ubicar hasta constelaciones. No inventes, o sea, sin tener telescopios, ¿cómo lo hicieron, no? Pues las condiciones, ¿no? O sea, no tenían luz, y entonces podían observar en todo su esplendor las estrellas. Pero imagínate cuánto tiempo tuvieron que estar observando, imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar para que ellos ubicaran realmente en dónde se encontraba cada una, cómo estaban formadas, y llamarles la atención de tal manera para poder sacar de ahí todo este conocimiento que los llevó a tener ese calendario y ubicarlo en 365 días. No, pues sí, es impresionante, porque dices, ¿qué tan exactos fueron, no? Sin tener la tecnología que tenemos ahora, sin tener los medios para poder observar.